Mi nombre es Jessica y tengo una historia que contar. Una historia que podría conmocionar a algunos de ustedes y tal vez incluso hacer que otros cuestionen mis decisiones. Pero es mi verdad. Es algo que he mantenido oculto durante tanto tiempo y finalmente decidí que este era el momento de decir la verdad. Tengo que empezar diciendo que no. Esta no es una historia loca de comportamiento escandaloso o escándalo explícito. Trata sobre el amor, la soledad y cómo una simple conexión salió terriblemente mal. Permítanme llevarlos de vuelta al principio. Mi esposo Richard y yo estamos casados. Nos conocimos cuando acabábamos de salir de la universidad durante casi una década. Era ambicioso, encantador, el tipo de hombre que podía entrar en cualquier habitación y hacer que todos miraran a todos al instante. Me enamoré de él, y los primeros días de nuestra relación fueron algo singularmente sacado de una película romántica. Fue simplemente perfecto. Unos años más tarde, la vida no era tan perfecta. El trabajo de Richard a menudo lo llevaba lejos de casa. Su trabajo era exigente y siempre viajaba para reuniones de negocios, conferencias y eventos de networking. Su trabajo era importante, pero su ausencia se apoderó de nuestro matrimonio. Nos distanciamos cada vez más, a veces sin decirnos una palabra durante días. Y cuando lo hicimos, fue principalmente una conversación superficial. Ya sabes, el habitual. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Y qué comemos para cenar? Cosas así. Pero en el fondo estaba solo. Necesitaba atención, compañía y alguien que llenara el vacío que Richard había creado en mi vida, aunque sabía que no estaba tratando de hacerlo. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Vivíamos en una granja tranquila y pacífica a las afueras de la ciudad. Una de las cosas que nos atrajo de este lugar fue el espacio y la oportunidad de criar animales. Teníamos algunas gallinas, algunas cabras y, por supuesto, nuestro caballo, Midnight. Midnight era un semental negro guapo y fuerte, con un temperamento tan gentil que sentía que entendía las emociones mejor que la mayoría de las personas. Siempre me han gustado los caballos, pero Midnight fue especial. Había sido un regalo de Richard en nuestro 5º aniversario de bodas. Un gesto para demostrar cuánto se preocupaba por nosotros, incluso cuando no siempre podía estar allí durante esos largos días de soledad cuando estaba fuera. No fue hasta que Richard se ausentó que la medianoche se convirtió en mi fuente de consuelo. Pasé horas en el establo presionándolo, hablando con él y simplemente estando en su presencia. Puede sonar extraño, lo sé, pero los animales tienen una forma de oler cuando tienes dolor. Midnight siempre parecía saber cuándo estaba triste o frustrada, y me acariciaba suavemente con la nariz, como si dijera: «Estoy aquí, no estás solo». Esos momentos con Midnight se convirtieron con el tiempo en el punto culminante de mi día. Empecé a decirle cosas que ni siquiera podía decirle a mi esposo. La medianoche era paciente, nunca juzgaba y siempre estaba ahí. Era como si se hubiera convertido en el apoyo emocional que me faltaba. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo podría comparar un caballo con mi esposo? Pero debes comprender que Richard estaba ausente y que yo solo tenía medianoche. El punto de inflexión llegó una tarde de verano. Richard estaba fuera de la ciudad, como de costumbre, y yo me sentía particularmente deprimida. Acababa de hacer una llamada con él y, una vez más, me sentí como si fuéramos dos extraños viviendo vidas separadas. Salí al estable, con la esperanza de encontrar algo de paz con Midnight. Mientras cepillaba su pelaje, comencé a hablarle, como siempre. Pero esta vez algo era diferente. Hablaba de mis frustraciones, de mi soledad y de mi desconexión de Richard. Estaba divagando, sin siquiera pensar en lo que estaba diciendo, cuando de repente me di cuenta de que estaba hablando de la medianoche de tal manera que mi corazón latía con fuerza. Me
Me recompuse, sacudí la cabeza y me reí. Jessica, eres ridícula, pensé. La medianoche era un caballo magnífico, sí, pero aún así, un caballo. Traté de disipar los extraños pensamientos que comenzaban a introducirse en mi mente, pero a medida que pasaban los días, me encontré regresando al establo cada vez más a menudo, permaneciendo allí más tiempo del que debería. Un creciente sentimiento de apego a Midnight, que no podía explicar, estaba empezando a restablecerse. Me sentía culpable. ¿Cómo podía estar tan involucrada emocionalmente con un caballo cuando tenía un marido? Pero cuanto más intentaba alejarlo, más grande se había vuelto. La medianoche todavía estaba allí, y Richard... Bueno, Richard no lo era. La verdad es que no estaba teniendo una aventura de la manera en que la mayoría de la gente la definiría. No había traición física, no había amante secreto, pero emocionalmente había cruzado una línea. Había empezado a compartir cosas con Midnight que no debería haber compartido con nadie más que con Richard. Entonces, una noche, todo se derrumbó. Richard volvió a casa sin avisar de uno de sus viajes. Ni siquiera lo escuché entrar, y estaba en el establo como de costumbre con Midnight. No me di cuenta de cuánto tiempo había pasado allí, de lo atrapado que estaba en esta rareza. Cuando Richard entró en el establo, me encontró de pie junto a medianoche, hablándole en voz baja. Al menos no me había fijado en Richard, al menos no hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué estás haciendo? La voz de Richard era aguda, llena de confusión y sospecha. Sus ojos se interpusieron entre Midnight y yo, como si estuviera tratando de reconstruir la escena que tenía delante. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. No sabía qué decir, ni cómo explicarlo sin parecer loco. Richard se quedó allí, mirándome y esperando una explicación que yo no sabía muy bien cómo darle. ¿Cómo podía siquiera empezar a explicar el torbellino emocional en el que me había visto atrapado? El silencio en el establo parecía prolongarse eternamente, roto solo por los suaves gruñidos de Midnight, que desconocía por completo la tormenta que acababa de soplar. «Jessica, ¿qué está pasando?», volvió a preguntar Richard, esta vez con una voz mezcla de confusión y rabia. Se acercó un paso más, entrecerrando los ojos como si tratara de dar sentido a lo que estaba viendo. Instintivamente, di un paso atrás, mi mano en el costado de Midnight, como si... que de alguna manera él pudiera protegerme de la confrontación que se avecinaba. «No es lo que piensas, Richard». Tartamudeé, aunque aún no estoy seguro de lo que estaba pensando. ¿Cómo podría explicar lo que había visto cuando yo apenas lo había entendido yo mismo? Sacudió la cabeza, visiblemente poco convencido. Así que dime, porque vuelvo a casa temprano y te lo cuento. Me encuentro aquí susurrándole a nuestro caballo tal como es. Ni siquiera sé lo que se supone que debo hacer. Creo que respiré hondo, tratando de encontrar las palabras para explicar racionalmente esta conexión emocional que había formado con la medianoche. Sin que parezcas del todo loco, Richard. Últimamente has desaparecido mucho. Empecé y ya podía ver la frustración que crecía en sus ojos. Sé que es tu trabajo y sé que trabajas duro para nosotros, pero me sentí solo. Y a medianoche, él está ahí para mí. Me escuchaba cuando yo no tenía a nadie más. Levantó las manos en el aire con exasperación. «Es un caballo, Jessica. Hablas como si fuera una persona». Hice una mueca de dolor ante sus palabras, pero no pude negar que tenía razón. «Lo sé», susurré, «pero él estaba allí cuando tú no estabas. Empecé aquí a hablar con él porque no tenía a nadie más. C'est juste puntit». Nos fue de las manos. Richard se volvió hacia mí con cara de incredulidad y dolor, y por eso lo que dices. Tuviste una aventura emocional con un caballo. Las palabras sonaban ridículas mientras las decía, pero la situación subyacente real no era tan absurda como parecía. No habíamos anticipado que esto sucediera. Dije en voz baja. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas.
Estaba tan solo Richard y necesitaba a alguien con quien hablar. Y la medianoche estaba aquí. Negó con la cabeza una vez más, y claramente estaba luchando contra sus pensamientos. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que lo amas? ¿Que prefieres estar con él que conmigo? Su voz se quebró ligeramente, y supe que bajo la ira se sentía traicionado. No, claro que no, dije, dando un paso adelante y tendiéndole la mano. Te quiero, Richard, pero estaba solo y cometí un error. Dejé que mis emociones se apoderaran de mí, y recurrí a la medianoche cuando debería que haberme dirigido a ti. Retiró la mano, paseándose de un lado a otro, y arriba y abajo en este pequeño granero. Es una locura, ni siquiera sé cómo hacerlo. Llego a casa y esto es lo que encuentro. Mi esposa confesando algún tipo de conexión emocional con nuestro caballo. Me quedé allí, inútil, sin saber cómo arreglar la situación. Richard, por favor, no fue así. No hice nada físico, nada inapropiado. Me perdí en la soledad por un momento. No dijo nada. Se quedó allí, de espaldas a mí, tratando de ordenar sus pensamientos. Entonces, finalmente, él habla. ¿Sabes lo loco que suena eso? Jessica, ¿qué tan absurdo es todo esto? Asentí con la cabeza. Mi voz apenas pasaba de un susurro. Lo sé, pero es la verdad. He permitido que mi soledad nuble mi juicio, y lo siento. Nunca hubiera querido que llegara tan lejos. Richard se volvió entonces hacia mí, suavizando un poco su expresión. ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué no me dijiste que te sentías así? Lo intenté, dije con la voz temblorosa, pero cada vez que hablaba de ello, estabas demasiado ocupado o demasiado cansado, o simplemente distraído. Y finalmente me rendí. Pensé que tal vez así iba a ser, así que encontré consuelo a medianoche. Y sé que suena ridículo, pero estaba ahí para mí de una manera que tú no estabas. Dejó escapar un profundo suspiro y se pasó una mano por el pelo. No sabía que te sentías así. Pensé que estábamos bien. No lo estábamos, respondí en voz baja. Pero no quería agobiarte con ello. Siempre estabas muy ocupado con el trabajo y no quería parecer necesitado. Pero la verdad es que te necesitaba, Richard. Necesitaba a mi marido. Y cuando tú no estabas cerca, recurría a él. El silencio entre nosotros fue tan largo, mientras permanecíamos allí bajo el peso de todo, cada uno de nosotros hundiéndose. No fue hasta entonces cuando Richard volvió acá a hablar, y esta vez su voz era muy suave. No sé qué hacer con esto, Jessica. No sé cómo avanzar a partir de aquí. Respiré hondo, sintiendo que las lágrimas corrían por mis mejillas. Yo tampoco, admití. Pero quiero arreglar eso. Quiero hacer las paces. Te amo y no quiero perderte. Richard me miró, con los ojos llenos de dolor e incertidumbre. Yo también te quiero, Jessica, pero llevará tiempo. Asentí con la cabeza, comprendiendo la gravedad de la situación. Lo sé, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para hacer las cosas bien. Suspiró de nuevo, acercándose finalmente a mí. Tenemos que hablar de esto, hablar de todo, no solo de la medianoche, sino de nosotros mismos, en qué nos equivocamos y cómo podemos solucionarlo. Asentí con la cabeza, extendiendo la mano para volver a cogerle la mano, esta vez sintiendo cómo le apretaba la espalda. Estoy listo para hablar, Richard. Estoy listo para hacer las cosas bien. Mientras estábamos en el granero, con el aire espeso bajo el peso de nuestro São Paulo Sánchez, fue en este momento de conversación que finalmente hicimos clic. Fue el primer paso para reconstruir lo que estaba roto. No iba a ser fácil, y no iba a suceder de la noche a la mañana. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentí un rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar el camino de regreso el uno al otro. Con eso, Jessica y Richard comienzan el largo proceso de curación de su matrimonio, aprendiendo a reconectarse
y redescubrir el amor que originalmente los unió.